Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Domingo 7 de julio es un domingo que en la iglesia le llamamos domingo 14, domingo 14 del tiempo ordinario. En los domingos, usted sabe, estamos estudiando el Evangelio de Marcos y de lunes a sábado estamos con el Evangelio de San Mateo. En la primera parte, hoy, yo creo que le hacen un regalo a Monseñor Romero. Así es la vida de un profeta, de un pastor de calidad como Monseñor Romero. A veces una puñalada, a veces una ofensa, y de repente llegan con un regalo, y un regalo bondadoso, real, no es un invento, pero lamentablemente no le hicieron caso. Sucede que estamos en el lunes 27 de agosto y en el martes 28. El martes 28, Monseñor Romero recibe la visita de dos personalidades, vamos a ponerle ese término, personalidades con comillas. Llegan dos personas, para los que no conocen nuestro país, llegan dos personas de las 14 familias poderosas en esa época de este país. Hoy parece que solo hay 5 familias poderosas. Estamos hablando de los señores Poma y los señores de Sola, dos nombres de la aristocracia de este país. Le llegan a decir a Monseñor, dice, querían compartir conmigo la opinión, este es el regalo, sobre este asunto, dice, ya que según ellos la iglesia es la única que tiene una voz moral que puede conducir al país. Lo voy a repetir porque este es un verdadero regalo. Y de dos tipos, dos personalidades de la aristocracia. Dice, según ellos, la iglesia es la única que tiene una voz moral que puede conducir al país. Esto debe haber quedado escrito en letras de oro. Monseñor dice, acepta, yo les agradezco el término, pero dice que ellos, gracias a Dios, aceptan la dura exigencia del Evangelio. Y dice que solo se puede hacer una verdadera paz si se hace una verdadera justicia. Estas son las palabras, precisamente las dos palabras dictadas por el Papa Pablo VI. El nuevo nombre de la paz es justicia, dijo el Papa en la Populorum Progressio, Papa Pablo VI. Y Monseñor dice, solo se puede hacer una verdadera paz si se hace una verdadera justicia. Y lo último es lo más delicado que dice Monseñor. Yo resalté mucho que era necesario el cambio de una estructura social, económica, política en el país. Por lo menos que el pueblo vea que se comienza con seriedad esta transformación. De lo contrario, no podemos detener esta ola de violencia. No es poquito lo que estamos leyendo de Monseñor Romero, es una barbaridad, como decía un amigo panameño, una barbaridad muy bárbara. ¿Qué pastor, qué profeta en la cara de la oligarquía, de la aristocracia, le dice estas cosas? Hagan un verdadero cambio, que la gente vea que comienza algo nuevo.
De lo contrario, no van a detener la ola de violencia. Tristemente, no la detuvieron, no quisieron. Como decíamos estudiando al profeta Amós, pusieron en primer lugar el dinero, el poder, la organización, las tres idolatrías de las que habla Monseñor Romero. Y dejaron por último al pueblo, dejaron por último al pobre. Más tarde, Monseñor tiene una reunión en la casa de las hermanas pasionistas en los Planes de Renderos. Hacen una evaluación de cómo va la reunión con la empresa privada y el Partido Demócrata Cristiano. No lograron terminar la reunión, pero Monseñor dice, es como poner el termómetro, a ver cómo vamos, cómo está la temperatura, ¿está caliente o está bajando la temperatura? Porque está el Partido Demócrata Cristiano reunido con la empresa privada. No pudieron terminar. En la noche, Monseñor Romero tiene una muy bonita reunión, como la que voy a tener yo mañana, primero Dios, allá en la parroquia San Antonio Abad. Se reúne Monseñor Romero con la comunidad eclesial de base que organizó el recién asesinado el padre Rafael Palacios. El 28 de agosto y el 20 de junio mataron al padre Rafael y dejó esa comunidad eclesial de base organizada. Y Monseñor, me imagino yo los sentimientos, quizá con alguna taza de café, me lo quiero imaginar así. Dice él, todo lo saturó su recuerdo en testimonios muy bonitos de un hombre que en forma oculta pudo hacer tanto bien. Se refiere al padre Palacios. De mi parte, les expresé la relación del obispo con un sacerdote. Le contó él también cómo vivió él su relación con el padre Palacios. Y de manera muy concreta con el padre Rafael. Y cómo, esto es lo bonito, me gustó. Y cómo a través del sacerdote, el obispo y la comunidad logran formar un solo espíritu, una sola familia, que les supliqué seguir conservando en un sentido verdaderamente comunitario y eclesial. Hoy me extendí en esto porque creo que era maravilloso ver ese regalo de Monseñor y la parte final muy bonita, como Monseñor con la comunidad eclesial de base se siente uno solo. El testimonio del padre Palacios quedó grabado en esta comunidad eclesial de base. Oigamos a Monseñor. Lunes 27 de agosto me obsequiaron un almuerzo las señoras de la Junta Arquidiocesana de Cáritas, donde traté de dejar también un mensaje de amor, que es lo que tanto necesita hoy la Iglesia. Martes 28 de agosto. Lo más importante de esta mañana, que fue muy ajetreada en el arzobispado, fue la visita que luego fuimos a hacer con los señores Poma y de Sola, dos dirigentes de la empresa privada que están muy preocupados de la situación del país y querían compartir conmigo la opinión sobre este asunto, ya que según ellos la Iglesia es la única que tiene una voz moral que puede conducir al país. Yo agradecí este aprecio, traté de escuchar sus opiniones y de dar con franqueza también la mía. Aunque no en todo estamos de acuerdo, creo que aceptan la dura exigencia del Evangelio de que solo se puede hacer una verdadera paz si se hace una verdadera justicia. Y yo resalté mucho que era necesario el cambio de una estructura social, económica, política en el país, por lo menos que el pueblo vea que se comienza con seriedad esta transformación. De lo contrario, no podemos detener esta ola de violencia. Por la tarde tuvimos una reunión muy importante en la casa de las hermanas pasionistas de Planes de Renderos para evaluar precisamente el resultado de estas conversaciones que con los empresarios y con el partido político demócrata cristiano y otros sectores dirigentes de nuestra sociedad han ido sosteniendo como representación de la Iglesia
el vicario general, Monseñor Urioste, Monseñor Cortés, el Padre Jesús Delgado y el Padre Estrada. Evaluamos una situación de la iglesia en este ambiente y francamente fue como un poner el termómetro a nuestra propia iglesia y orientar mejor nuestro trabajo pastoral. No pudimos terminarla y quedamos de reunirnos mañana al mediodía en el Hospital de la Divina Providencia. En la noche tuve una cena con el grupo de comunidad de base que organizó en Santa Tecla el Padre Rafael Palacios. Todo lo saturó su recuerdo en testimonios muy bonitos de un hombre que en forma oculta pudo hacer tanto bien. De mi parte les expresé la relación del obispo con un sacerdote y de manera concreta con el Padre Rafael, y cómo a través del sacerdote, el obispo y la comunidad logran formar un solo espíritu, una sola familia, que les supliqué seguir conservando en un sentido verdaderamente comunitario y eclesial. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Es domingo y los domingos tenemos primera lectura, segunda lectura y el Evangelio. Y les decía que de lunes a sábado estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Vamos en el orden. Hemos estado en el capítulo 8 y 9 y ahora en los domingos estamos estudiando el capítulo 5, 6 de San Marcos. Lógicamente son dos autores que tienen intencionalidades diferentes. Por eso yo siempre hago la distinción cómo piensa Mateo y hoy decimos cómo piensa Marcos. La primera lectura de hoy la tenemos del profeta Ezequiel. ¿Se acuerda que Ezequiel es un profeta que el padre John Sobrino, ustedes recordarán, ha comparado a Monseñor Romero con el profeta Ezequiel? Las palabras del profeta son fuertes, de este profeta Ezequiel, y tan adaptables a lo que vivió Monseñor Romero. Oigamos a Ezequiel capítulo 2, versículos del 2 al 5, dice lo siguiente: En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía: Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. Ellos te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando Dios escoge a una persona y la nombra profeta, ese profeta solo puede decir lo que Dios le manda decir. Ezequiel, hijo de Adán, ve a los israelitas. Estamos hablando, en el lenguaje bíblico, estamos hablando del reino del norte. Israel es el reino del norte. Ve al reino del norte. Son testarudos, obstinados. Te hagan caso o no te hagan caso, tú ve. Porque lo que importa es que se den cuenta que aquí hubo un profeta. Esta realidad de Ezequiel, si la traemos a nuestra realidad, el Salvador sabe que son testarudos, que somos testarudos, obstinados. No importa si le hicieron caso o si no le hicieron caso, pero aquí hubo un profeta. Esta aplicación es maravillosa para nuestro país. Monseñor sigue siendo el profeta, el que pone el dedo en la llaga, lo sigue poniendo todos los días.
Ayer fue genial el programa, me gustó mucho el programa en la YSUCA, el programa de las 8, Monseñor Romero, la Iglesia del País. Genial. Invitaron a un joven, Denis, yo sé que escucha el programa, Denis. Es la voz de una comunidad eclesial de base. Es la voz de una pastoral. Genial, genial. Y Monseñor Romero decía, sigue vigente. Denis estaba insistiendo mucho en esto junto con Verónica y Marisa. Genial. Monseñor sigue poniendo el dedo en la llaga y lo va a seguir poniendo porque aquí hubo un profeta y está ese profeta con nosotros. La segunda lectura es una lectura para aplicarla de verdad, pero de verdad aplicarla en cada una de nuestras personas, en ustedes, en mí. Apliquemos estas palabras de San Pablo de la segunda carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 12, versículos del 7 al 10 y dice lo siguiente. Para que no tenga soberbia, me ha metido una espina en la carne, un ángel de Satanás que me apalea para que no sea soberbio. 3 veces he pedido al Señor verme libre de él y me ha respondido, te basta mi gracia, la fuerza que realiza en la debilidad. Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo tuvo una experiencia personal con Jesús. Y no hay necesidad de decirlo, solo lo voy a reforzar. Cuando usted y yo tenemos una experiencia personal, no importa si me creen o si no me creen, no importa eso. Lo importante es que hay una experiencia personal. San Pablo vivió según su experiencia personal. Los 11, los 12, ellos tuvieron una experiencia personal, física, demostrable. Anduvieron con Jesús. Pedro no, Pablo no. Pedro y los discípulos, Pablo no tuvo contacto físico con Jesús, solo una experiencia personal espiritual, una voz, lo que como él lo narra en 3 momentos de diferente manera, pero es una experiencia personal. Los otros no, ellos anduvieron con él, comieron, caminaron, le escucharon. Es distinto. Aquellos no pueden ocultar que anduvieron con Jesús. Pablo no necesita demostrar que de verdad le habló Jesús, no importa, es una experiencia personal. Y la vivió hasta el último momento. Nosotros hacemos un juicio crítico de San Pablo, diciendo que nunca hubo una conversión, él nunca se convirtió al cristianismo. Esto lo dicen los estudiosos, filólogos, historiadores, teólogos. No logró San Pablo convertirse en un cristiano como usted y como yo. No hay un bautismo de Pablo. Él bautizó, pero él no hay un bautismo probado. Hay una ceguera narrada en Hechos 9, sí, pero sus discursos siempre siguen defendiendo la religión judía. Y murió defendiendo la religión judía. Por eso decimos, él no dio el salto. Esto lo supimos en el año 2015, no es antes. Antes se creyó que él era, lógicamente, un gran cristiano, pero metódicamente no. Pero esta experiencia personal le lleva a expresar esto que estamos leyendo hoy. Tengo una espina. Es Satanás el que me la mete. Sí, pero ahí está la espina. Yo le digo a Dios que me la quite. Y Dios me dice, te basta mi gracia. Mi gracia te da la fortaleza en la debilidad. Bueno, por eso es que yo presumo de mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál es el problema de ser débil? ¿Cuántos, usted y yo, cuántas debilidades tenemos?
Hay que ser honestos. Todos y todas somos frágiles. Nos quebramos con cualquier cosa. Nos metemos en líos, ustedes lo saben. A este país es un país frágil. Es un país débil. Hubo una cadena y reaccionamos con la cadena del presidente. Somos frágiles. No tenemos criterio propio para actuar. San Pablo presume de su debilidad, porque cuando él se siente débil, entonces se hace fuerte, no por él, por la experiencia personal que tuvo con Jesús. Él sabe que su vida no la lleva Pablo, la vida la lleva Jesús. Y cuando la vida la lleva Jesús, ¿quién se puede poner en medio? Yo insisto mucho en poner de ejemplo a Monseñor Romero. Cuando Monseñor Romero decidió entregarle su vida a Jesús, Jesús llevó la vida de Monseñor Romero. ¿Y quién podía contra Monseñor Romero? Muchos aguijones, por supuesto, no uno como Pablo, muchos aguijones. Los cateos, los registros de los guardias, de la Policía Nacional, del Ejército, los anónimos que le llovían diciéndole que le iban a hacer pedazos, que le iban a poner una bomba, que lo iban a matar, etc. Todas las calumnias. Aquella señora que le dijo, usted nos ha decepcionado, nos ha abandonado, ya no es el mismo. Y Monseñor son aguijones que recibía, pero en medio de esa debilidad frágil de Monseñor estaba el Espíritu de Dios. Y por eso Monseñor es el gran santo, no solo de este paisito, El Salvador, es un santo para todo el mundo. Monseñor Romero sirve de referencia para muchos pastores y pastoras, gracias a Dios. Gracias a Dios lo tienen como ejemplo. La lectura del Evangelio de hoy, estamos en Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6, dice lo siguiente. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón, y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro fuera de curar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Yo les diría, si estuviéramos leyendo a Lucas, capítulo 4, 16 al 21, esta explicación sería más sencilla. Primero porque Lucas ubica el lugar, Nazaret. Marcos no dice cuál es la ciudad. Se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos, a su pueblo. ¿Y cómo se llama el pueblo? Saber. Marcos no le importa cómo se llama su pueblo. Marcos tiene unas características que, yo lo digo sonriendo, no es falta de respeto al Evangelio, porque yo intuyo la picardía de Marcos, porque Marcos escribe para paganos. A Marcos no le interesa si Jesús nació de una mujer que era virgen o no era virgen.
No le importa si José era o no, no le importa. Lo que importa para Marcos es que por ahí apareció un tal Jesús, ya barbudo, peludo. Apareció en Galilea, de los gentiles. En el río Jordán se bautizó con Juan. Uno más. Esta es la mística del Evangelio de Marcos. Entonces no importa cómo se llama el pueblo. Para Lucas sí, Nazaret. Pues sí. Para Marcos no importa cómo se llama el pueblo. Lo importante de Marcos, como escribe para paganos, es que los paganos y las paganas comprendamos, porque usted y yo somos paganos, no somos judíos, que usted y yo comprendamos que Él fue a su pueblo, digámosle que es Nazaret, pero fue a su pueblo con sus discípulos y fue piedra de tropiezo. ¿Y este quién es? Y este viene a hablarnos ahora. Viene como profeta. Viene como profeta. Y no son... Aquí está su familia. Aquí están sus hermanos, sus hermanas. No es el hijo de María. No creían en él. Fíjese que este programa no es proselitista. Por eso cuando aquí se habla que aquí están sus hermanos y están los 4 nombres, yo me divierto escuchando, por ejemplo, al padre Luis Toro. El padre Luis Toro se pone a encontrar el papá y la mamá de estos 4, pero yo no soy de esa corte, no me gusta entrar en disputa. Por eso yo lo dejo eso marginal. Yo parto del principio que ni usted ni yo, no hay nadie, ni la ciencia, puede demostrar si de verdad María tuvo más hijos o no tuvo. Yo no puedo decir no y otros no pueden decir sí, porque no hay ciencia, no hay manera. Los arqueólogos, paleontólogos y todos los ólogos, hasta donde se sabe, no han encontrado la tumba de María para ir a hacer una autopsia si fuera el caso, una exhumación. No existe. Al menos la ciencia hoy no sabe dónde ir a buscar un hueso de María. Entonces, por eso la iglesia proclama el dogma: María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Es que no está ni un huesito. Y vamos a la tumba de Jesús y no hay un solo hueso, ni un solo pelo de Jesús. Todo se fue. Esa es nuestra fe. No hay manera de probar que María tuvo o no tuvo más hijos. Ahí hay 4 nombres. Pero Marcos lo que quiere dejar, más que decir, ya ve que María tuvo más hijos, más que eso, Marcos lo que está diciendo es que Jesús va a su pueblo y en su pueblo Jesús es piedra de tropiezo. En vez de creerle, en vez de como están confiando en otros lugares, en su pueblo no le hacen caso. No lo toman en cuenta. No tienen fe. Y por eso Jesús da esa sentencia. A un profeta solo lo desprecian en su patria, en su pueblo, en su familia. ¿Cuántas predicaciones hizo Jesús en Nazaret? A saber, ¿cuántas predicaciones en Judea, en Samaria, en Cafarnaúm, hasta en Tiro y en Sidón, allá en la mera playa andaba Jesús? Y por todos lados le decían, hijo de David. Y en Nazaret, en su pueblo, lo quieren matar según Lucas. Y aquí no le hacen caso en Marcos. Un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer ahí muchos milagros, fuera de algunas sanaciones. Y se admiraba de su falta de fe. Los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas,
presentan una mística de que si usted tiene fe, hay milagros. Si no hay fe, no hay milagros. Aquí unas cuantas cositas hizo Jesús porque no tienen fe. Este es Marcos. Juan es al revés. Juan no importa si la gente tiene fe. Jesús hace el milagro para que esa gente tenga fe. Son dos completamente diferentes. Los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, si no hay fe, no hay milagros. En Juan hay milagros para que haya fe. Es una gran diferencia. Usted y yo muchas veces nos quejamos porque no pasa un milagro en nuestra vida. ¿Cómo está su fe? Sinóptico. ¿Y cuántos milagros han sucedido y usted no ha logrado tener fe? En esas dos aristas se mueve nuestra vida. Si no hay un milagro es porque usted no tiene suficiente fe según los evangelios sinópticos. Y a veces, de verdad en su vida, en mi vida, les decía hace unos días, hay milagros, pero no nos damos cuenta. No llamamos milagro a lo que verdaderamente es un milagro. Abrir los ojos todos los días es un milagro. Estar sano, sana. Sonreír, que le sonrían, son milagros. Dijeron que iba a haber un temporal de 3 días, sábado, domingo y lunes. Ha llovido, pero gracias a Dios son pringas para nosotros. No como la tormenta pasada, que nos dejó 19 muertos. Gracias. Es un milagro, pero no lo vemos así como un milagro. Jesús está en su pueblo y no es comprendido, no es apreciado, no es valorado. Todo el Evangelio de Marcos presenta a Jesús como un tal Jesús. Y así lo vamos a seguir estudiando en San Marcos. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.